historia. Célebre por ser el autor del dicho, hay muchas cosas que impiden el conocimiento, incluyendo la oscuridad del tema y la brevedad de la vida humana. Protágoras nace alrededor del año 490 a.C. y muere en el año 420 a.C. Protágoras nació en Abdera, al noreste de Grecia, pero viajó mucho como maestro itinerante. En algún momento se trasladó a Atenas, donde se convirtió en consejero del gobernante de la ciudad-estado Pericles, quien le encargó redactar la constitución de la colonia de Turios en el 444 a.C. Protágoras era partidario del agnosticismo y cuenta la leyenda que más tarde fue juzgado por impiedad y que sus libros fueron quemados públicamente. Solo se conservan fragmentos de sus escritos, aunque Platón discute ampliamente las opiniones de Protágoras en sus diálogos. Se cree que vivió hasta los 70 años, pero se desconocen la fecha y el lugar exactos de su muerte. En contexto. A principios del siglo V a.C., Parménides sostiene que podemos confiar más en la razón que en la evidencia de nuestros sentidos. El pensador. Protágoras daba clase de derecho y retórica a cualquiera que pudiera permitírselo. Sus enseñanzas versaban esencialmente sobre asuntos prácticos, argumentando para ganar un caso civil más que para demostrar un punto, pero podía ver las implicaciones filosóficas de lo que enseñaba. Para Protágoras, todo argumento tiene dos caras y ambas pueden ser igualmente válidas. Afirma que puede hacer que el peor caso sea el mejor, demostrando no la valía del argumento, sino la persuasión de su proponente. De este modo, reconoce que la creencia es subjetiva y que es el hombre que sostiene el punto de vista o la opinión el que mide su valor. Este estilo de razonamiento, habitual en el derecho y la política de la época, era nuevo para la filosofía. Al situar al ser humano en el centro, continuaba la tradición de apartar la religión de la argumentación filosófica y también desplazaba el foco de la filosofía de la comprensión de la naturaleza del universo al examen del comportamiento humano. Protágoras se interesa sobre todo por cuestiones prácticas. Las especulaciones filosóficas sobre la sustancia del cosmos o sobre la existencia de los dioses le parecen inútiles, ya que considera que tales cosas son, en última instancia, incognoscibles. La principal implicación de "el hombre es la medida de todas las cosas" es que la creencia es subjetiva y relativa. Esto lleva a Protágoras a rechazar la existencia de definiciones absolutas de la verdad, la justicia o la virtud. Él afirma que lo que es verdadero para una persona puede ser falso para otra. Este relativismo también se aplica a los valores morales, como lo que está bien y lo que está mal. Para Protágoras, nada es inherentemente bueno en sí mismo. Algo es ético o correcto solo porque una persona o una sociedad lo juzga así. El legado. A principios del siglo IV a.C., la teoría de las formas de Platón afirma que existen absolutos o formas ideales de todo. En 1580, el escritor francés Michel de Montaigne adopta una forma de relativismo para describir el comportamiento humano en sus ensayos. Entre 1967 y 1972, Jacques Derrida utiliza su técnica de deconstrucción para demostrar que cualquier texto contiene contradicciones irreconciliables. En 2005, Benedicto XVI advierte que avanzamos hacia una dictadura del relativismo en su primer discurso público como papa. Dato curioso. Es un día de primavera en Atenas. Un visitante de Suecia dice que hace calor.
Un visitante de Egipto dice que hace frío. Ambas personas dicen la verdad. La verdad depende de la perspectiva y por tanto es relativa. El pensamiento de Parménides, que se ubica en la ética desde el enfoque conocido como relativismo, puede resumirse como el hombre es la medida de todas las cosas. Ahora tengo una pregunta para ti. Si todo es relativo, ¿en qué te basas para definir qué es lo bueno o lo malo, lo verdadero o lo falso? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.